Colegio de Médicos, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Bienvenidos a RTN. Gracias por acompañarnos. Doña Emilia, damos inicio con usted. Es de preocuparse lo que está pasando en el tema de violencia obstétrica en nuestro país. Buenos días. Bueno, muy buenos días. Efectivamente, nosotros recibimos hace bastantes semanas ya la visita de algunas mujeres que han sufrido violencia obstétrica en los hospitales públicos de este país, y a raíz de eso la Comisión de la Mujer en la Asamblea Legislativa, que tiene no solamente la función de dictaminar proyectos de ley, sino también hacer control político sobre los problemas que afectan a las mujeres, decidió hacer una investigación de la situación sobre la violencia obstétrica en los hospitales. Hemos conocido un informe de la Defensoría de los Habitantes, una investigación que ya la Defensoría hizo que da cuenta de la situación que está ocurriendo en los hospitales, y a partir de ahí tuvimos ayer una conversación con el Colegio de Médicos, que estuvieron con nosotros en la comisión, y que queremos también conversar con las enfermeras y enfermeros obstetras, el colegio que les hemos citado para los próximos días, porque nos parece muy importante que esta situación se visibilice en el país, porque es un problema que parece invisibilizado y que afecta a la salud de las mujeres en una condición muy especial, que es cuando las mujeres vienen a dar a luz a los hospitales, y es una situación que hace que seamos mucho más vulnerables las mujeres cuando nos enfrentamos ¿Qué es violencia al parto. obstétrica, doña La Emilia? violencia ¿Cómo lo obstétrica podríamos...? puede haber muchas condiciones para esa violencia, pero la sufren principalmente las mujeres, y tiene que ver en su condición de parto. Es ahí donde las mujeres, de embarazo y parto, de control prenatal y de parto, es ahí donde las mujeres no son atendidas como corresponde. Le pongo algún ejemplo, Jonathan, muy breve. Por ejemplo, las mujeres en el hospital Tony Facio en Limón muchas veces tienen 2 ginecólogos, y muchas veces ginecólogos obstetra, y muchas veces no hay atención médica para ellas, y son enviadas en grupo, en ambulancia, al Hospital Calderón Guardia. Muchas veces no son recibidas en el Hospital Calderón Guardia y deben seguir en la ambulancia hasta el Hospital de las Mujeres. Entonces, ahí son atendidas, y luego de que son atendidas no hay quien las lleve, las devuelva donde corresponde. Ese es un caso de violencia obstétrica muy concreto. Hay muchos otros que están definidos en el informe que la Defensoría de los Habitantes ha planteado, pero es por ahí por donde nosotros quisiéramos señalar. Hay muchos más, no tienen privacidad a la hora del parto, son examinadas constantemente. Hay muchísimos casos, y nosotros estamos empezando a hacer apenas una investigación sobre este tema. Don Julián Solano, asesor legal del Colegio de Médicos. Dicen ustedes que gran parte, no sé si la palabra es correcta, de la culpa de la violencia obstétrica la tiene la parte administrativa. ¿No es una responsabilidad compartida entre el personal médico, de enfermeros, ya vamos a hablar con el IN, y la administración de la caja? Buenos días a todos, Buenos días. a todos los televidentes. Yo no podría decir que es compartida si los médicos y el personal de enfermería están trabajando en esas condiciones porque no tienen otras. Como bien lo decía la señora diputada, se trata de un fenómeno más allá de una posible actitud de un médico o de un enfermero o una enfermera, que posiblemente los hay en algún momento, tal vez en algunos casos individualizar alguna mala actitud de falta de respeto, tal vez, pero es que ese no es el problema. Si eso fuera, pues simplemente existe normativa para sancionar a esa persona que falta el respeto o que maltrata a la mujer durante el embarazo, el parto o el posparto. No, va más allá. Como lo decía, la violencia empieza desde que un ciudadano de Limón o una ciudadana de Limón, más bien, no puede tener a su hijo en la provincia, que deseara tener, nacer en la provincia, sino que por una situación de carencia de médicos especialistas, ginecobstetras en Limón, pues tiene que ir a tener su parto en otra provincia. Desde ahí empieza. Por eso nosotros decimos, y el mensaje del Colegio de Médicos es: si hablamos de violencia obstétrica, hablemos del problema en general. Empecemos por responsabilizar a la Caja Costarricense de Seguro Social, a los jerarcas que están haciendo por resolver los problemas graves que tienen las maternidades
en todo Costa Rica, y no solo hablamos de Limón, porque si esta ciudadana se traslada de Limón para el Hospital Calderón Guardia y es bien recibida, pues ya ni modo. Pero es que también el Calderón Guardia está colapsado, el servicio de gineco-obstetricia, no solo ya por un problema de oferta y demanda, sino desde el incendio del hospital hace más de 10 años, y ninguno de los gobiernos pues ha hecho nada para resolver el problema de sustitución de las camas, no solo en gineco-obstetricia, en muchos otros servicios. Por eso es que nosotros decimos, tenemos que ver el problema en su verdadera dimensión: carencia de recursos humanos, médicos especialistas, personal especializado de enfermería, carencia de infraestructura adecuada, carencia de materiales y equipos adecuados. Así empieza la violencia obstétrica. Pero también hay una carencia de relaciones humanas, y eso es algo que no estamos descubriendo en este programa El Agua Tibia, pero hay muchas quejas y uno escucha en la calle montones de gente que dice haber sido muy violentada, mujeres que dicen ser violentadas en el momento del parto. Yo no estaré en un parto viviéndolo personalmente, pero he escuchado que es una cuestión complicada, y además de eso, tener a un profesional de la salud que le esté diciendo es que usted tiene que aguantar un poquito más, no se queje. Ajá, y otras cosas peores que uno ha escuchado. Eso es violencia en la forma más terrible, y en mucho también yo he escuchado que se le achaca también, don Lenín, y no lo digo porque tenga documentos o la lista de denuncias, pero se achaca mucho el trabajo con los enfermeros, todo esto. ¿Qué tanta responsabilidad o qué tanto también es efecto de todo esto que nos estaba diciendo don Julián, ese trato? Muy buenos días al público televisivo y radio escucha que nos sintoniza. Muchas gracias por la invitación. Previo a mi intervención, sí quiero aclarar algo. Yo no vengo en representación del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Costa Rica. Yo soy secretario nacional del Sindicato Nacional de Enfermería, para aclarar ese punto, ¿verdad? Y sí, obviamente esta situación nos preocupa mucho, porque indudablemente se está perdiendo la armonía que debe existir entre el personal que da la atención directa al usuario y el mismo paciente. Y esta situación yo la debo analizar desde 3 puntos de vista: un punto de vista institucional, uno funcional y uno legal. Si esta violencia, ¿verdad?, que se está diciendo que existe, ¿verdad?, y uno no viene a defender lo indefendible, pero si existen estos casos, pues obviamente desde un punto de vista legal, la persona tiene que hacer la respectiva denuncia para que se empiecen a hacer esas correcciones, ¿verdad? Ahora, lo que a mí me preocupa es cómo se está tipificando esta violencia, y luego de enfocar desde el punto de vista funcional e institucional. ¿Por qué hablo de institucional? Porque, con todo respeto, señora diputada, cuando usted menciona que suben a una ambulancia a usuarias, ¿verdad?, que están en periodo de gestación, lo mismo se da con adultos mayores y niños. Entonces, aquí es un problema de gestión administrativa, y cuando hablo de problema de gestión administrativa, no me refiero a este periodo, ¿verdad?, de junta directiva y presidenta ejecutiva. Estoy hablando de todos estos periodos atrás. Son años. Años, ¿verdad? Estamos hablando de que, por ejemplo, la población en Costa Rica hace 30 años era de 1,5 millones de habitantes. En este momento somos 5 millones de costarricenses, más los extranjeros que necesitan recurrir a los servicios institucionales, y seguimos teniendo las mismas infraestructuras y prácticamente el mismo recurso humano para dar esa atención directa al usuario. Entonces, con esto lo que quiero puntualizar es que bajo esas circunstancias es imposible dar esa atención oportuna, ¿verdad?, eficiente al usuario. Ahora, eso no quiere decir que no se tenga que dar una atención de calidad, ¿verdad?, y de calidez humana al usuario, y esos son los puntos que hay que denunciar, ¿verdad? Y obviamente, pues todo funcionario público, por ejemplo, está en obligación de dar su carnet de identificación para efectos de precisamente lo mismo, ¿verdad?, saber quién fue el que te dio la atención directa. Ahora, desde un punto de vista funcional, porque la denuncia que se ha presentado viene desde el momento en que la persona tiene que esperar horas para ser atendido, desde el momento en que no encuentra con personal idóneo, en este caso el médico, y esto hay que señalarlo, ¿verdad?, porque lamentablemente las políticas de restricción de gasto han venido en detrimento del mismo usuario, ¿verdad? Por ejemplo, limitar el tiempo extraordinario de los médicos, sea guardias de disponibilidades, y el mismo personal de enfermería.
Y lo señalo por lo siguiente: el único funcionario dentro de la institución que tiene esa capacidad resolutiva, diagnóstica o terapéutica es el médico. Y si no tenemos la cantidad de médicos suficientes para valorar a los pacientes, el paciente va a tener que seguir esperando. Entonces ahí es donde empieza la agresión hacia el mismo paciente, sea obstétrica, sea adulto mayor o niño, ¿verdad? Ahora, dentro de los mismos centros hospitalarios, por esa misma limitante, ¿verdad?, de recursos que existen, ya el paciente lamentablemente va totalmente predispuesto a que voy a ser mal atendido. Y si ustedes notan, las denuncias de qué centros vienen de los mismos donde se han generado esos problemas de mala atención generalizado, ¿verdad? Para contestarte la pregunta, ¿existen esos casos? Muy probable que existan, ¿verdad? Y eso hay que corregirlo indiscutiblemente. Y como agrupación sindical, y estoy seguro que cualquier agrupación social, mismo colegio de enfermeras, jamás va a tolerar esas situaciones, ¿verdad? Doña Emilia, don Lenín decía una cosa, que es que quien sufre un tipo, digamos, en este caso que estamos hablando de la violencia obstétrica, debe denunciarlo, pero ciertamente nos falta, como usuarios del sistema de la Caja Costarricense de Seguro Social, mucha información, sobre todo formación, ¿verdad?, para saber cómo actuar, qué decir, porque también lastimosamente normalizamos, ¿verdad?, como usuarios estos procesos, y es parte importante esa formación para nosotros como usuarios de la Caja, de que estas cosas no deben ocurrir. Yo decía al principio que se trata de visibilizar un tema que es muy importante para las mujeres, y esa es nuestra función desde la Comisión de la Mujer en la Asamblea Legislativa. Con don Julián, que estuvimos esta semana, y con los personeros del Colegio de Médicos, decíamos que esto es un tema de muchos actores, como bien lo señala usted, y no se trata aquí de señalar culpables inmediatamente. Nosotros queremos escuchar. Tenemos un informe de la Defensoría de los Habitantes que ha investigado exhaustivamente el tema. Queremos escuchar al Colegio de Médicos para saber qué es lo que está pasando ahí. Entendemos que hay un tema administrativo de saturación de hospitales, etcétera, pero que eso de ninguna manera puede justificar que haya violencia, bien lo dice usted, contra adultos mayores, hay abandono en los hospitales, etcétera, pero aquí estamos enfocados en el tema de violencia contra las mujeres, de violencia obstétrica. Yo ponía el ejemplo en la comisión de una experiencia que tengo en el Hospital de Cartago, donde hay personal atendiendo a adolescentes, niñas embarazadas. En el Hospital de Cartago hubo 5,000 nacimientos el año pasado, de los cuales 500 fueron de niñas adolescentes, que pone sobre el tapete un tema muy importante. Menores de 13, 12 y 11 años están teniendo niños en este país, pero ahí hay un personal pequeño, un espacio muy pequeño donde hay una excelente atención para estas niñas embarazadas. Han logrado tener salas para atenderlas separadamente, salas de espera donde se les atiende como corresponde. Entonces, yo creo que hay sensibilidad en los hospitales para atender este tema. Y nosotras no estamos intentando decir aquí es donde está y culpabilizando de inmediato a ningún personal de salud, y sí queremos hacer la investigación, conocer qué es lo que está pasando. Estamos empezando a hacer esta investigación y es nuestra responsabilidad ver qué es lo que está ocurriendo, y a partir de ahí entonces sí hacer nosotros las denuncias y seguir los caminos que corresponden. Bien lo decía don Julián ayer, y justamente que aquí si hay denuncias concretas y específicas, por supuesto que seguirán un camino que será ir a los tribunales o donde corresponda, pero nuestra función es una función de control político, y es ahí donde nosotras estamos haciendo la investigación. Con todo respeto lo tengo que indicar, ¿verdad? Es que si se va a hacer un análisis, se debe hacer ese análisis en el mismo campo. Y lo digo porque las denuncias de repente están mal direccionadas o tipificadas. Porque, por ejemplo, ¿verdad?, se cuestiona que en el momento de atención hay muchos funcionarios, ¿verdad? Y de repente son estudiantes, sea de enfermería o médicos, que están en ese momento con la paciente. Entonces me pregunto yo, ¿cómo va a ser un estudiante de enfermería o médico para aprender si no es a la par del usuario? Número uno. Número dos, se está inclusive cuestionando el acto médico, porque se está hablando de cesáreas innecesarias, ¿verdad? O que de repente se le pone o se le aplican medicamentos
para agilizar el proceso de parto, ¿verdad? Cuando eso es una indicación médica, y a eso es lo que yo siento que es muy peligroso, ¿verdad? Que por hechos particulares se estén generalizando o que se esté distorsionando la realidad del por qué se están utilizando ciertos mecanismos, ciertas técnicas, porque vuelvo y repito, ¿verdad? El médico es el único que tiene, pues obviamente, esa capacidad diagnóstica o terapéutica, y por esas situaciones que se esté generando en el país, ¿verdad? Mismo una situación de caos en donde se diga que el personal que da la atención directa al usuario, pues maltrata al mismo paciente, y eso bajo ninguna circunstancia también lo vamos a permitir, ¿verdad? Si me permite, yo no tengo por qué poner en duda un informe de la Defensoría de los Habitantes que ha hecho una investigación exhaustiva de campo en los hospitales, que ha estado ahí y que ha entrevistado también a las mujeres que han sufrido violencia obstétrica. Hay casos concretos referidos en ese informe de la Defensoría de los Habitantes que nos da a nosotros una alerta para hacer la investigación y para hacer el control político, que yo no podría poner en duda. Efectivamente, yo como usuaria, como mujer que hoy tengo 3 hijos y soy abuela, dichosamente, yo en un hospital donde me hacen un tacto 10 veces porque 10 estudiantes tienen que aprender, no tengo por qué permitirlo. Si con un tacto es suficiente para que el médico sepa cuántos centímetros de dilatación tengo, por ejemplo, en un parto. Entonces, yo creo que aquí hay un tema que nosotros tenemos que discutir seriamente, y es cómo las mujeres se están sintiendo violentadas, están refiriendo casos y situaciones concretas y específicas en los hospitales en los cuales están sufriendo violencia doméstica. Puede haber muchas razones, obstétrica, perdón, puede haber problemas administrativos, puede haber saturación en las salas, puede haber muchos estudiantes de medicina, puede haber aumentado el número de pacientes que demandan servicios y los servicios no aumentaron para poder atenderlas. Puede haber miles de causas, pero yo creo que aquí el tema tiene que quedar claro, que nos interesa lo que está ocurriendo y visibilizar efectivamente que las mujeres están sufriendo violencia obstétrica en los hospitales. Está documentado en un informe ya de la Defensoría de los Habitantes, y por otro lado nosotras queremos profundizar esa investigación, escuchar a todos los actores, a todas las actoras, y a partir de ahí tener claridad y decirle al país, bueno, esto es lo que está ocurriendo y por aquí podrían ir algunas alternativas para resolver el problema. Le pedimos intervención a don Julián Solano, asesor legal del Colegio de Médicos. Sí, es importante tener claro que cada caso es único y todo caso debe ser investigado en forma científica. Muchas veces, para lo que es innecesario para una paciente, para el médico es necesario. Y no debemos olvidar que aquí no solo se trata de la protección a la madre, es un binomio, madre-hijo. Y muchas veces el médico tiene que hacer intervenciones que muchas veces son molestas para la madre en aras de salvaguardar la salud y la vida del niño. Yo no digo que no haya existido abusos en algunos casos, es posible que sí, pero hay que hacer una investigación científica con prueba pericial. Yo desconozco si el informe de la Defensoría actuó tan científico como se debe actuar en un caso como de estos. Pero para eso están procedimientos. Por ejemplo, en el Colegio de Médicos, si una usuaria se siente que se ha sido irrespetada o que se le da un trato discriminatorio o que se ha hecho un procedimiento innecesario que ha puesto en riesgo su salud o su vida o su dignidad, puede acudir al Colegio de Médicos, pedir una investigación, ahí incluso se puede hasta admitir prueba pericial, y el colegio, si después de un debido proceso y de derecho de defensa al médico se logra determinar que el médico incurrió en alguna falta, el colegio se ve obligado a sancionarlo. O sea, sí existen procedimientos de carácter científico para que cualquier usuaria y cualquier paciente en general pueda acudir a hacer valer sus derechos como paciente o como usuario de la seguridad social. ¿Sucede hoy que la gente hoy se queja de estas cosas? Sí, por supuesto, en el colegio existen varios casos donde acuden los pacientes porque se sienten vulnerados en sus derechos. No, nosotros sabemos ahí
esa es una vía muy específica donde individualmente las mujeres van a poner las denuncias y el colegio tiene una fiscalía y tiene mecanismos para atender estas denuncias. Sin embargo, el problema va más allá y hay muchísimas mujeres que hoy en día en el país no se atreven a denunciar o no han hecho esas denuncias. Y nosotras estamos queriendo ver el problema en todas sus dimensiones. Es de ahí de donde nos colocamos nosotras desde la Comisión de la Mujer para ver qué es lo que está ocurriendo en general con la atención de la atención prenatal, preparto, posparto de las mujeres en los hospitales a raíz de que las mismas mujeres vinieron a plantearnos a nosotros el problema y es nuestra responsabilidad darle respuesta. No, y para efectos de aclarar esta situación que, vuelvo y repito, es muy delicada, ¿verdad? Desde el punto de vista que lo enfocan ustedes, y vuelvo y repito, puede ser que exista, y no descarto que se den esas situaciones de maltrato o agresión psicológico hacia las usuarias. El punto es el siguiente, ¿verdad? Y es lo que a nosotros nos preocupa, que para efectos de determinar qué es la agresión o cuáles son esos mecanismos que se utilizan para agredir al usuario, tienen que ser muy bien evidenciados y tipificados, sí, porque hay un montón de situaciones que escapan a esa realidad, ¿verdad? Número uno. Y número dos, en este caso, como funcionarios de la institución, nosotros creemos que sí deben de darse esas medidas correctivas, pero a nivel generalizado, ¿verdad? No solamente estamos hablando de pacientes con problemas de obstetricia, estamos hablando en general, como lo indicó muy bien el don Julián en este caso, ¿verdad? Se está hablando de pacientes que son muy complicadas, ¿verdad? Por su situación de gestación, en donde estamos hablando de que son dos usuarios en uno, en donde las condiciones institucionales no son las óptimas, pero aunado a ello, ¿verdad? Creo que es indispensable que las pacientes hagan las respectivas denuncias y sí existen los mecanismos dentro de la institución, porque resulta ser que existen contralorías de servicios donde el usuario va y se queja, las supervisoras de enfermería pasan constantemente e inclusive dentro de la institución hay más de 10.000 procedimientos administrativos abiertos por diferentes causas. Entonces los mecanismos legales para efectos de hacer las denuncias existen. Entonces por eso les digo yo que hay que definir muy bien, ¿verdad? Si son situaciones aisladas, particulares o son generalidades que hay que solucionar. Bueno. No lo dude que así es, porque nosotros hemos visto los casos concretos y específicos de mujeres que han sufrido mala atención diferente en una cesárea, etcétera. Los casos concretos están. Por eso es que hemos partido de ahí para hacer la investigación y es nuestra responsabilidad hacerla como corresponde, desde la perspectiva que la comisión lo ha señalado y es cómo las mujeres están sufriendo violencia obstétrica. Y también deben existir los mecanismos, creo yo, para que estas denuncias se canalicen rápidamente, porque esa es otra de las cosas, para que uno denunciar algo que van a tardar un montón de tiempo si lo que más falta en este momento es tiempo. Y estas cosas suceden mucho. 7:05. Muchas gracias a nuestros tres estimables invitados, doña Emilia Molina, diputada del Partido Acción Ciudadana, don Lenín Hernández del Sindicato. Sí,